Feliz Día de los Padres. Este sermón, sin querer queriendo, el Señor lo está presentando como un sermón para el Día de los Padres. Y no solamente para los padres, para los hijos. Y cuando digo hijos, estoy diciendo hijos e hijas. Y cuando digo padres, estoy diciendo padres y madres. Pero hoy celebramos el Día de los Padres. La mayoría de ustedes saben que Amor y yo acabamos de llegar de un viaje de Europa por 3 semanas que nuestros hijos nos regalaron para celebrar el aniversario número 25. Y por poco nos quedamos para allá. Por poco subimos a los Alpes en Suiza y fabricamos un monasterio y nos quedamos por allá. Pero no, el Señor nos llamó a Puerto Rico. Y en la preparación de este viaje, que fue de 3 semanas, teníamos 2 preocupaciones. Lo primero era, ¿dónde vamos a tomar agua? Porque el agua es importante para la vida, ¿verdad? Y nos preocupaba si el agua potable era, o el agua de la pluma era potable. Y gracias al Señor que era potable. Y tomamos agua donde quiera, no había preocupación. La segunda preocupación, que es bien importante para personas de mi edad y de la edad de mi esposo también, es ¿dónde están los baños? Cada vez que salíamos, eso era buscando en el mapa, porque allá hay baños públicos, allá hay baños públicos. Entonces tenía que traer una moneda, el euro. Porque había que echarle monedas al baño para usarlo. Pero qué bueno que muchos de ellos eran gratis, o si comían en el restaurante, pues ahí ya podían utilizar el baño. 2 preocupaciones bien importantes en este viaje. Nos excusamos. Y tenemos preocupaciones de seguir instrucciones y preparaciones. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando ustedes estaban creciendo en sus casas? Cuando su mamá y su papá decían, no toques el fuego que te vas a quemar. Y si cogías bicicleta, ponte el casco. En mi caso era el chaleco blindado que uso a veces. Porque si te caes, te pueden dar duro en la cabeza. Precauciones, consejos, instrucciones. Y seguir instrucciones es algo difícil para muchos aquí, incluyéndome a mí. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un paquete? A lo mejor te vas a IKEA y compras un mueble y tú sabes que es fácil es llamarlo, ¿verdad? Y lo primero que haces es sacar todas las piezas, sacar las instrucciones y las pones en la mesa. Y no las sigues. Y empiezas a armar tu mueble como si nada. Y sigues armándolo hasta que lo terminas. Y cuando ves en la caja, hay piezas de sobra. Y después le dices a tu esposa, siéntate que es confianza, no hay problema. Nos da trabajo seguir instrucciones. Y a veces seguimos instrucciones de fuentes que no son confiables. Hay una persona por aquí, que yo no voy a mencionar el nombre, que a veces hablábamos cuando Facebook empezó, y él decía, oye, y ella me decía, esto es así. Yo la estoy mirando a ella, ahora mismo. Yo le decía, pero ¿de dónde sale ese conocimiento? De Facebook. Yo de Facebook. Ustedes me miran como si fuera serio esto, Facebook. Facebook no se puede confiar. Tampoco se puede confiar en TikTok. Y muchos de ustedes, porque yo todavía no estoy ahí, confiamos ahora en Artificial Intelligence, ChatGPT. Todo el mundo está hablando de ChatGPT aquí, ChatGPT acá, que se me voy a arreglar en la fotografía. Y tenemos que recordar que todas esas fuentes de conocimiento en las redes sociales o en el ChatGPT, como hemos mencionado, dependen del ingreso de información del ser humano. ¿Por qué hablo de este sermón así? Porque este pasaje que hemos leído
tiene mucha sabiduría, mucho consejo, mucha instrucción. Y esta primera sección de proverbios que hemos predicado hasta ahora tiene muchas secciones de narrativa y, como hemos ya escuchado, está llena de principios, no de promesas. Y hay muchos principios aquí. Y esta sección que hemos leído, el contexto está en el principio del capítulo 4. Y voy a leer del versículo 1 al 4. Mira cómo dice: oigan, hijos, la instrucción de un padre, y presten atención para que ganen entendimiento. Porque les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Y quién está escribiendo esto? Salomón. ¿A quién se refiere Salomón? A su padre David y a su madre Betsabé. Y aquí vemos cómo Salomón desarrolló una sabiduría en el hogar, escuchando a un padre bien espiritual como David. Y luego, cuando fue rey, le pidió a Dios mismo por sabiduría para gobernar cuando era rey. Leemos en 1 Reyes capítulo 3 que Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David. Y también leemos que él le pidió al Dios un corazón con entendimiento para juzgar al pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y estos versículos que leemos hoy modelan la relación de maestro-alumno en la relación de padre a hijo. Estas instrucciones de un padre a sus hijos de adquirir sabiduría e inteligencia en el hogar. No buscar sabiduría en lugares extraños, fuera del hogar. Y pasar esa sabiduría en el contexto del hogar. Como leemos en Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y este es el argumento más importante de este pasaje que acabamos de leer. Hijos que reciben consejo sabio obtendrán vida y caminarán en el sendero de la razón, de la prudencia y de la sabiduría. Pero aquellos que no sigan eso serán necios que perecerán. Así que miramos el pasaje y vemos que está dividido en 3 secciones de acuerdo a la frase: hijo mío, presta atención. Y la vemos en el versículo 20 al 27. Y aquí vemos un llamado a la razón. Que guardemos el corazón con la razón de las palabras sabias, que son manantiales de la vida. Y en ese versículo 23, que dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Se utiliza la imagen de manantiales de la vida brotando del corazón, que es guardado con diligencia. Y como nos recuerda Mateo en 15:18, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. El corazón es la base del conocimiento. También nos da principios como: apártate de la mentira, boca perversa y labios falsos. Y cuida lo que miran tus ojos para que sigas el camino firme. Cuando yo era un corredor, que ahora no corro, se lo di a Brian, pero hay que corre ahora por toda parte. Yo corría en Colorado, yo corría por las montañas. Y a veces las veredas eran bien estrechas. Y si te caías, pues rodabas con las rocas. Era peligroso.
y yo tenía que enfocarme en el camino estrecho para no tropezar y caerme como algunos que se han caído últimamente y que tienen heridas en los brazos. ¿Por qué? A veces a mí me decían en las carreras, la gente que estaba animando, corredores, no se olviden de ver el panorama, qué bonito es la montaña y el paisaje. Y yo, yo tengo que estar viendo el camino, porque si no veo la vereda, me puedo caer. Créanme, cualquier descuido en un momento dado te puede hacer caer, tropezar y caer. Hasta cuando usas la botella en tu bicicleta, te puedes caer. Hablo con Orlando luego. Te digo una cosa. Así que hay un llamado a la razón en esta primera sección del versículo 20 al 27. Luego en el capítulo 5 hay un llamado a la prudencia del versículo 1 al 6. Llamado a la prudencia diciéndole a su hijo, escucha consejo, guarda la discreción conservando conocimiento sabio y ten discernimiento contra el consejo malvado y la mentira. Estos son principios excelentes. Luego en el versículo 7 es la última sección hasta el final del capítulo. Y es un llamado a escuchar el consejo en sabiduría y no a la necedad. Le dice Salomón a sus hijos, busca y escucha la instrucción sabia, encuentra satisfacción en el hogar. En el versículo 15, que dice, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Esto es una imagen de una cisterna, un pozo o una fuente que se usa de una esposa. Y cuando ves a Cantar de Cantares, se utiliza esa misma imagen, porque ella, como el agua, satisfacerá tus deseos en el hogar. Y la imagen que luego sigue en estos versículos de la ramera y la mujer de tu juventud, ese contraste, lo que indica es nada más que satisfácete en la instrucción del hogar y no en la instrucción del hogar extraño. Recuerda las palabras del sabio consejo de tus maestros. Y no solamente el llamado es a escuchar, iglesia, sino obedecer las palabras sabias del consejo. Como vemos en el versículo 8 al 14, evade el camino malo. Y en los versículos 15 al 20, abraza el camino bueno. Principios eternos y directos. Y también hay un mensaje de consecuencias, una advertencia al que no sigue instrucción. En el versículo 14 dice, el que no sigue instrucción estará a punto de completar ruina en medio de la asamblea y la congregación. En los versículos 22 al 23, en el extremo de rechazo de la instrucción, dice que un necio perecerá por falta de instrucción, por no seguir el consejo bueno. ¿Y dónde está el Evangelio en este pasaje? Bueno, leemos en el Evangelio que Jesús creció como un hijo que recibió instrucción y obtuvo razón, prudencia y sabiduría del Padre, de sus propios padres terrenales, José y María, y del Padre celestial a través del Espíritu Santo, para obedecer y caminar el llamado a la cruz. Leemos en Lucas 2:40, cuando Jesús era el niño, dice, el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y luego, entramos más en años, en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
el ejemplo. Jesús siguió el camino de sabiduría y obedeció la voluntad de su Padre. Mira cómo dice Juan 6, 38 al 40. Este Jesús diciendo estas palabras: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesús, lleno de sabiduría y gracia, entendió la voluntad de su Padre y la obedeció. Así que vemos 3 llamados en este pasaje. ¿Y cómo lo vemos en el Evangelio en nuestra vida hoy? Hay un llamado a la razón. ¿Y cuál es la razón? Que solo hay un camino. Y ese camino a seguir que da vida es Jesús. Como Él mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el sabio es el que cree por fe estas palabras. Escucha el llamado de Dios a la razón, pero el necio es el que no cree y rechaza la cruz y no escucha este llamado. Y qué advertencia nos da 1 Corintios 1:18, cuando Pablo escribe: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Hay también un llamado a la prudencia. Debemos seguir el consejo de Jesús. Como dice Juan 7:37, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Este es el contexto. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, pero más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Vengamos a lo que ofrece Jesús. Solo el agua que ofrece Jesús satisface nuestros más profundos deseos. Él sabe cuáles son los profundos deseos que tenemos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, iglesia, y creemos que Él pagó nuestra deuda por ellos en la cruz, es así que venimos a Él. Es así que venimos a Jesús, arrepentidos, quebrantados y recibiendo de lo que Él ofrece. Porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Él pagó nuestra deuda por ellos en la cruz, así es que venimos a Él. Por último, hay un llamado a escuchar y obedecer la buena instrucción. No solo escuchemos la sabiduría que nos da el Evangelio, no solo busquemos y vengamos a la fuente de sabiduría, bebamos del agua que ofrece Jesús, que es la buena instrucción y vida eterna para aquel que cree. Tenemos que beber de esa agua. Juan 4, 13 y 14, en el contexto del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, Jesús le responde a ella: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, la agua del pozo que está al frente de ellos. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Aleluya. Solo el agua que ofrece Jesús satisface nuestro más profundo deseo. Si hoy
estás escuchando este mensaje en las redes o aquí mismo en esta iglesia y tú no has creído este mensaje, recibe a Jesús recibiendo su salvación. Y a nosotros que creemos, seamos fuente de esa misma agua de vida eterna para otros al testificar de su evangelio en vida y palabra por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sigamos lo que dice Juan 16. Cuando Jesús nos promete el Espíritu Santo y creamos lo que Él dice, cuando dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes, a nosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Iglesia, por el Espíritu Santo en nosotros, seamos fuente de agua de vida eterna, tanto en nuestros hogares como en nuestra comunidad. Seamos luz para aquellos que no creen. Y quiero dejar a esta iglesia y a los que están oyendo y escuchando en las redes sociales con un reto. Y es una pregunta bien importante que nos trae este pasaje a nosotros. ¿Qué clase de hogar estás criando a tus hijos? ¿Qué clase de hogar tienes? Como mencionamos en el principio, este pasaje fue escrito por Salomón, quien fue instruido por un tremendo padre espiritual como David, y que recibió sabiduría de Dios mismo. Y hemos visto que hace el llamado a sus hijos a recibir esa misma instrucción para que crezcan en sabiduría. Pero hoy en día, desafortunadamente, no tenemos la gracia de tener estos hogares. Como lo sabemos, mira, vivimos en una sociedad marcada por el pecado social y que ha dejado el núcleo familiar quebrantado. Antes, lo normal era una familia funcional con papá y con mamá. Ahora lo normal es una familia disfuncional. A veces sin un papá, a veces sin una mamá. A veces los abuelos son los que crían. Y ahora en estos tiempos de confusión de género, a veces son dos papás o dos mamás. Y como hemos mencionado ya, hoy celebramos el Día de los Padres. ¿Y qué mensaje más oportuno el que Dios nos da a través de este pasaje? Yo oro para que los padres que me están escuchando aquí, hoy, en Gracia Redentora y en las redes sociales, enseñen el Evangelio. Para que sus hijos escuchen y obedezcan el consejo sabio que se encuentra solo en el Evangelio. Si tú tuviste padres que te enseñaron el Evangelio en tu hogar, qué bendición. Sigue haciendo lo mismo en tu hogar. Sigue enseñando diligentemente a tus hijos y hablando del Evangelio cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, como dice Deuteronomio 6:6. Pero si tienes una familia disfuncional que no te instruyó en el Evangelio, busca a Jesús y su Evangelio. Recuerda lo que leímos en Juan 7, que Él es el que tiene el agua de vida.
Jesús te puede dar la sabiduría que necesitas como padre y para instruir tus hijos en el Evangelio. Busca una iglesia también afirmada en el Evangelio que te pueda ayudar. Y esa es mi segunda oración. Yo oro para que nosotros como iglesia, Gracia Redentora, sea una iglesia, una congregación que instruye como padres espirituales en un hogar y una familia espiritual. Que creamos ese hogar para aquellos que no tienen esa bendición. La iglesia madura es aquella que crece en instrucción basada en el Evangelio. La que es una casa, un hogar donde se encuentra el consejo espiritual de padres y madres espirituales. Y este es el consejo de este pasaje. Si tú estás aquí hoy, aprovecha la fuente de consejo que te ha dado el Señor en esta iglesia. Y no estoy haciendo para echarme o para decir, wow, qué sabio soy, o qué sabios somos los pastores, o los diáconos, o el que sea aquí mayor que tiene ya experiencia y consejo. No tenemos excusa de no buscar ese consejo. Como no tenemos excusa de no buscar y beber del agua que ofrece Jesús. Pero tenemos que beber. Tenemos que escuchar ese consejo y seguir. Y yo oro también por los jóvenes que están aquí o escuchando, que están por salir de la casa. La pregunta que yo les hago a los jóvenes, cuando salgan de su hogar y escuchen instrucciones extrañas, ¿recordarán la fundación que recibieron en el hogar? Los que ya han salido, aquí tenemos a Keishani, que ya está en Arecibo, y Mía, que está a punto de salir para Mayagüez, y a quedarse por allá. Sí, Orlando y Iranda, le queda poco. Cuando escuchen las aguas de sabiduría secular, y la van a escuchar, cuando en el futuro, no sé qué tan temprano, se casen y formen su propio hogar, ¿qué le enseñarán a sus hijos? ¿Qué recordarán en esos sitios extraños de lo que escucharon en el sitio seguro, en el sitio que es el hogar? Yo espero que no digan como leemos en Proverbios, la advertencia que leemos en los versículos 12 y 14, que son bien tristes, que dicen, ¿cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección? No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Yo espero que esa no sea el mensaje que nos den. Y que recuerden, como dice Proverbios 5:21, que los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus pasos, sus senderos. Yo oro, terminando este sermón, que nuestros jóvenes escojan la buena instrucción que da vida, y digan como dice David en el Salmo 119, del versículo 10 al 16. Escuchen esto, por favor. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré
en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Inclina tu rostro y ora conmigo a la vez que en el grupo de oración se aproxima. Señor, es relevante ser padre en nuestros hogares, padres y madres. A veces los hijos, pues, no escuchan, tienen su propia voluntad. A veces es difícil también en la iglesia. Ser padres espirituales. Cuando tenemos jóvenes o personas que no buscan ese consejo. Y yo pido, Señor, que seamos una iglesia donde los padres enseñemos en nuestros hogares tu evangelio. Donde nuestros hijos escuchen ese consejo del evangelio. Yo oro para que a todo aquel que haya venido de un hogar disfuncional, que reconozca la necesidad de consejo y te busque y te siga. Si tiene la necesidad de buscar consejo, que lo busque en un hogar espiritual. Yo oro para que nuestra iglesia, tu iglesia, sea un hogar espiritual para aquellos que necesitan consejo en el evangelio. Yo oro, Señor, para que tú nos des fortaleza y podamos tener hogares que crían hijos espirituales afirmados en tu evangelio. Y que seamos fuente de vida eterna para todo aquel en el hogar y para todo aquel en la comunidad que nos ve viviendo y nos escucha hablando. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias hoy, Señor, porque tú, Señor Jesús, eres el único que basta. Cantemos a Él en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, póngase de pie y alabemos al Señor.